No. No, todavía No, no. no se ve todavía. Espera, se está grabando. Continuar. Si no tiene permiso, también lo tienen que autorizar desde la compu de la cátedra ¿Qué cosa? La para doctora que compartir está en la pantalla. cátedra, claro. La doctora en la cátedra le tiene que autorizar a compartir pantalla. A ver si lo ubico a Karina. Tenemos problemas, ¿no podés acercarte a donde está la computadora de la cátedra? Ya la llamé a Karina. No. Empieza la doctora Andrea. Yo pongo share ¿Dónde está? screen. A ver ahora. Pruebe ahora, doctora. A ver. ¿Ahí se ve? Todavía no. Oh. Pues lo tengo abajo, a ver. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Ahora ¿Sí? sí, si la amplía con la copita en presentación, Sí, se ve sí. más grande. Ahí. Está, perfecto. Bueno, buenos días. Entonces, vamos a empezar con anemia ferropénica y consideramos que las anemias nutricionales van a ser aquellas que resultan de la inadecuada entrada de hierro o de vitaminas como el ácido fólico y la B12. También la carencia de piridoxina, ascórbico y cobre pueden provocar anemias nutricionales. Vamos a ver la prevalencia de anemia en niños en edad preescolar en el mundo. Vemos acá, voy a correr esto porque, a ver, ahí. Tenemos que Argentina en prevalencia de anemia en niños de edad preescolar se encuentra entre el 5 y 20%. A ver si puedo correr, ahora no puedo correr. Esperen, a ver. No puedo pasar la diapositiva. No. Ahí. En salud pública también se ve que por país en mujeres gestantes vamos a encontrar una mayor cantidad de anemia en nuestro país, entre el 20 y el 40%. Y de acuerdo a la encuesta nacional de nutrición y salud del 2007, después no encontré más datos, la prevalencia de deficiencia de hierro en mujeres entre 10 y 49 años es del 18.6%, en las embarazadas un 32%, y se considera que a nivel mundial, FAO-OMS, la carencia de hierro va a afectar alrededor de 1.000 millones de personas. Con respecto a en mujeres reproductivas, vemos que América Central y el Caribe presenta un 28% y América Latina un 23%. Acá en el 2007 vemos que la prevalencia en distintas edades de anemia en nuestro país, un 16% va a ser en menores de 5 años, un 34% entre el 6 y 24 meses, y mujeres en edad fértil un 19%. O sea, esta prevalencia es mayor cuando peores son las condiciones socioeconómicas en las distintas regiones del país. Y vamos a encontrar, de acuerdo a las distintas edades, vamos a encontrar un 19% en nuestro país en las mujeres en edad fértil.
Con respecto a la absorción del hierro, vemos que el hierro ingerido es entre 10 y 14 miligramos, ingerido por vía oral. Este hierro se va a absorber principalmente en la parte superior del duodeno, y encontramos que el hierro puede estar como M o no M. El hierro M se va a absorber por endocitosis, y el hierro no M lo encontramos en el ribete, o sea, tiene la transferrina, va a tener receptores en el ribete en cepillo, es captado por la transferrina plasmática, y se va a encontrar como férrico, tanto en los depósitos, que se deposita como ferritina, y al liberarse al plasma se transforma, o sea, en la transferrina y ferritina se encuentra como férrico, se libera al plasma, se transforma en ferroso, y luego se va a reoxidar a férrico para ser depositado o utilizado. Tenemos que en el adulto se encuentran a un promedio de 2.3 gramos en la mujer y 3.8 gramos en el hombre, y va a formar parte, por un lado, de la hemoglobina, se va a almacenar en hígado como ferritina, en vaso, riñón y médula ósea, y también va a formar parte de enzimas. Acá vemos cómo el 67% del hierro se va a encontrar en la hemoglobina, también un 27% se va a almacenar como ferritina y hemosiderina, y después forma parte, en el músculo como mioglobina, y forma parte de enzimas y coenzimas. A nivel oral o parenteral, tenemos que la absorción oral se va a facilitar con el ayuno, con vitamina C, y las carnes aumentan la absorción oral y las disminuyen la absorción oral. Algunos alimentos, también tenemos fitatos, antiácidos. Después el transporte se hace a través de la transferrina, se deposita en sistema retículo endotelial, hígado y músculo. En la médula ósea interviene en la eritropoyesis, y se elimina 2/3 por el tubo digestivo, 1/3 en la orina, y también en la descamación de piel. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Tenemos que el 10% del hierro de la dieta es absorbido, que habíamos dicho se absorbe a nivel del duodeno 1 miligramo por día, y la prevalencia de la deficiencia de hierro se va a observar en los pacientes más vulnerables. Encontramos en la niñez, en las mujeres en la edad reproductiva, las condiciones de pobreza, pérdidas crónicas de sangre, y en los adultos mayores. ¿Cuáles serían las causas de ferropenia? Tenemos por un lado el aporte insuficiente, que puede ser con un aumento de los requerimientos durante la gestación, la vulnerabilidad hasta los 2 años de edad, un síndrome de mala absorción, por ejemplo, una enfermedad celíaca. Una de las formas sería no que tenga una forma intestinal, sino una extraintestinal, que tenemos una anemia de tipo ferropénica. La ingesta inadecuada o factores que disminuyan la biodisponibilidad, taninos, fitatos, alimentos, una malnutrición calórico-proteica, y la cirugía bariátrica. Por otro lado, aporte insuficiente, las pérdidas aumentadas a través de hemorragias ginecológicas, digestivas, urológicas.
Y tenemos que la ingesta recomendada de hierro va a ser 8 miligramos por día. Siempre las recomendaciones van a ser superiores al requerimiento promedio. Entonces, en los hombres serían 8 miligramos por día. En las mujeres tenemos que en la edad fértil, o sea, de 19 a 50 años, 18 miligramos por día, y después de los 50 años, 8 miligramos por día. Como alimentos fuentes, bueno, fundamentalmente las carnes, especialmente la carne de vaca, también en pollo, pescados, mariscos, las achuras que van a tener un hierro NOEM. Siempre el hierro EM facilita la absorción del hierro NOEM, o sea, la combinación en la alimentación de hierro EM facilita la absorción del hierro NOEM. Por ejemplo, las legumbres también van a tener un hierro NOEM, diferentes verduras, las frutas secas, los alimentos fortificados, por ejemplo, yogures y leches fortificadas, y se aconseja la ingestión principalmente con frutas que tengan vitamina C para aumentar la absorción. Acá vemos el contenido de hierro en los alimentos, especialmente las carnes de origen animal, principalmente la carne de vaca, que va a tener el mayor contenido, algunas legumbres también, el contenido moderado, que es de 1 a 5 miligramos por 100 gramos de alimento. Se van a ver que las carnes blancas van a tener menos concentración, y el contenido deficiente lo vamos a ver en la leche, por eso hay, o derivados lácteos, que van a estar fortificados. Y vamos a ver que dentro de la absorción de hierro en los distintos alimentos, las carnes rojas son las que van a tener mayor absorción. Con respecto a la biodisponibilidad del hierro en distintas leches, vemos que en la leche materna va a tener un menor contenido de hierro, pero tiene un 50% de absorción. Y después en las distintas fórmulas, fórmulas fortificadas y la leche fluida fortificada, el contenido de hierro va a ser mayor, pero la absorción va a ser menor. Bueno, ¿cuáles serían los facilitadores de la absorción del hierro NOEM? Tenemos el ácido ascórbico, algunos ácidos orgánicos y los tejidos animales, como les decía, las carnes que aumentan la biodisponibilidad y facilitan la absorción del hierro NOEM. Como inhibidores de la absorción encontramos los fitatos, fosfatos, la fibra, tanto soluble como insoluble, los oxalatos, algunos ácidos grasos y los taninos. ¿Y cuáles serían las estrategias para disminuir la prevalencia de la anemia ferropénica? Tenemos que a corto plazo sería la ligadura tardía del cordón, promover la lactancia materna, bueno, una alimentación complementaria adecuada, la suplementación con hierro. A mediano plazo sería la fortificación de los alimentos. Una pregunta, ¿por qué eso de la ligadura del cordón tardío? Y porque hay mayor conexión con el cordón con la madre, entonces disminuís digamos que si vos lo cortás rápidamente, hay una disminución del flujo sanguíneo. No sé si tienen alguna otra explicación.
las otras médicas me están escuchando. Sí, como vos dijiste, la ligadura tardía favorece una mayor transporte de hierro de la mamá al bebé, por eso siempre la indicación es esa, la ligadura tardía del cordón. Bueno, y a largo plazo tenemos, bueno, la educación alimentaria. Esto es importante en los pacientes que son vegetarianos y más en los veganos. En el vegetariano, la utilización de alimentos fortificados con hierro. Y en el vegano también es difícil, no sé si es por vía oral también que hay que suplementar, porque, perdón, la suplementación es más complicada. A largo plazo, entonces, también la desparasitación y el saneamiento ambiental, y bueno, todo lo que es educación y participación comunitaria. Bueno, ¿alguna duda con anemia ferropénica que me quieran preguntar? ¿No? Si no, continúo. Sí. No, doctora. ¿No? Bueno, ¿se entendió? ¿Fui muy rápido? No, igual queda grabada la clase. Bueno, pasamos a el déficit de ácido fólico. Entonces, el ácido fólico va a ser, o sea, es un nutriente muy importante para la síntesis de ácidos nucleicos. Vamos a ver que está formado por una estructura que se denomina pteridina y unida por un grupo metileno al ácido paraminobenzoico y al ácido glutámico. Bueno, vamos a ver que los folatos van a ser muy sensibles tanto a la luz, a los ácidos, a los álcalis, a los oxidantes, a los reductores, y tenemos que en la cocción se pierden aproximadamente un 50% de los folatos. Cuando cocinamos las verduras, hay casi un 90% de pérdida, tanto en la fritura como al vapor, y al hervirlas un 70%. Entonces, tenemos el folato se va a ingerir en la dieta, el ácido fólico. Vamos a ver que va a pasar al intestino y va a necesitar, para transformarse en monoglutamatos, de una enzima que es la enzima zinc-metaloproteínas, y esto es importante porque la deficiencia de zinc también puede traer anemia por déficit de ácido fólico. Vamos a ver que después se transforman, o sea, el monoglutamato en dihidrofolato y en ácido tetrahidrofólico. Por un lado, entonces se van a distribuir en el hígado y también a nivel de las células. Entonces, el 5-metil tetrahidrofolato después se transforma en tetrahidrofolato y poliglutamato, y lo vamos a encontrar a nivel de distintas células. Entonces acá vamos a ver cómo la importancia, habíamos visto el 5-metil tetrahidrofolato se transforma en tetrahidrofolato a partir de, a ver si puedo, sí, de una enzima que es la metionina sintetasa. Esta metionina sintetasa necesita como cofactor la vitamina B12, por lo tanto el déficit de vitamina B12 también va a producir un déficit de ácido fólico. Al transformarse el tetrahidrofolato van a quedar grupos metilos que van a ser captados por la homocisteína. Esta homocisteína se va a transformar en metionina
Y la metionina es muy importante también para la síntesis de 5-adenosilmetionina, que son las que van a intervenir en la síntesis de bases púricas y pirimídicas. Discúlpame, Bueno, ¿podés ahora lo van a... ¿podés dejar un segundito esta diapositiva que quiero explicarle una cosa a los chicos, a los alumnos? Sí. Bueno, chicos, fíjense esta reacción. El folato es el dador de unidades de un carbono necesarias para la síntesis de ácidos nucleicos, DNA, RNA y también proteínas. El pool de folato celular útil es el tetrahidrofolato. Cuando falta folato en la alimentación, como ahora estamos hablando, o cuando a la persona le falta folato, todas las formas de folato intracelular están disminuidas. Cuando falta vitamina B12, esta reacción, que tengan en cuenta que el folato circula en forma de 5-metil-tetrahidrofolato y es la forma en que ingresa a la célula. Y necesita de la metionino-sintasa y el cofactor de vitamina B12 para reciclar la homocisteína a metionina y sacar el 5-metilo y transformarse en tetrahidrofolato, que es la forma que va a integrar el pool de folato. Entonces, cuando falta folato, todas las formas de folato intracelular están disminuidas. Pero cuando falta B12, se acumula en forma de 5-metil-tetrahidrofolato. Y se llama el atrapamiento del folato. Exacto. Mientras no tengamos B12, se va a acumular homocisteína, y van a ver que está alta en sangre, en la anemia megaloblástica por déficit y también va a estar alta cuando falta folato, la homocisteína. Pero es necesario que se desmetile para que sea útil. Esto nos indica que tanto en el déficit de folato como de B12, la causa de la anemia es la falta de folato. Por eso son indistinguibles, desde el punto de vista hematológico, la anemia por déficit de folato de la anemia por déficit de B12. ¿Por qué? Porque en ambos casos lo que está faltando es tetrahidrofolato. ¿Se comprende esto? Pues esto tiene cuestiones desde el diagnóstico y desde la terapéutica. Gracias, Andrea, podemos seguir. Bueno, acá lo van a ver, la interacción del folato con la B12. Ven que el 5-metil-tetrahidrofolato circulante se va a transformar a través del NAD en ácido tetrahidrofolático, que es activo a través de la metionina sintetasa, que necesita la B12, y esto se libera un grupo metilo que se incorpora a la homocisteína y se transforma en metionina. Bueno, vamos a ver que el ácido fólico va a intervenir, por un lado dijimos, síntesis de purinas, la síntesis de timina a partir de uracilo, la remetilación de la homocisteína a metionina, que dijimos un proceso dependiente de la B12, bueno, distintos de metabolismo de la histirina e interconvención de serina a glicina. ¿Cuál sería la ingesta recomendada mayor que el requerimiento? Entonces tenemos en hombres 400 microgramos, que es un microgramo de folato dietético equivalente. Acá vamos a tener, espere, o sea, corresponde a un microgramo de folato de los alimentos, 0.5 microgramos de folato sintético en ayunos y 0.6 microgramos de folato sistémico en los alimentos. O sea, ustedes recuerden que necesitan 400 miligramos de folato dietético equivalente por día en hombres y en las mujeres. A ver que moví esto y... Oh. Ahí. Y vamos a ver cómo se va disminuyendo entre las 3 y 6 semanas de una falta de ingesta de folato. Se va a producir la disminución, la depresión del folato,
pero en los eritrocitos van a ser una disminución mucho más lenta, similar a el depósito de folato a nivel de los tejidos. Entonces, el déficit total de folato se produce aproximadamente alrededor de los 6 meses. Bueno, las fuentes de alimentos de folatos, vamos a encontrar las legumbres, los cítricos, los granos enteros, las hojas verdes. O sea, ausencia de alimentos frescos, ricos en folato, trastornos de absorción en enfermedades que van a afectar el yeyuno, o sea, se absorbe a nivel de duodeno yeyuno, una inadecuada utilización por antagonistas del folato. También un aumento de los requerimientos, catabolismo o excreción, como en también embarazo, lactancia, adolescencia e infancia, y alteraciones hepáticas o déficit de B12 que aumente la excreción urinaria de ácido fólico. Bueno, de esto, ¿alguna pregunta que tengan? Otra causa de aumento de requerimiento puede ser las anemias hemolíticas, como vimos ayer, chicos. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, continuemos. Bueno, y por último tenemos el déficit de B12. Vamos a ver que la B12 está formada por una estructura similar al EM, que va a tener un cobalto en el medio y va a estar unida a 4 anillos pirrólicos. ¿Cómo se va a absorber? Absorción se ingiere por vía oral. Vamos a ver que viene con una proteína, la B12, va a haber una disminución de la afinidad a esa proteína por medio de la secreción de pepsina, y vamos a ver que esa proteína luego se va a unir a una proteína R, o sea, disminuye la absorción la afinidad de la B12 a través de la pepsina. Después vamos a ver que se une a una proteína R y esa proteína también se disminuye la afinidad a esa proteína R a través de las enzimas pancreáticas, se libera factor intrínseco desde las células parietales del estómago y se produce la unión de la B12 y el factor intrínseco, que es como que la va a proteger hasta su llegada en el ilion. A nivel del ilion se absorbe la proteína B12 con el factor intrínseco y vamos a ver que luego va a ser transportada por estructuras hematopoyéticas a través de la transcobalamina 2. Bueno, los requerimientos y las recomendaciones de la vitamina B12 van a ser 2.4 microgramos por día, tanto en hombres como en mujeres. Causas de deficiencia, o sea, inadecuada ingestión, como por ejemplo los veganos. La vitamina B12 no está en los vegetales,
Entonces el déficit de ingesta de alimentos de origen animal produce déficit de B12 en los vegetarianos estrictos, en los veganos, en los chicos nacidos de madres vegetarianas estrictas, van a desarrollar una anemia megaloblástica porque hay bajos niveles de B12 en la leche materna. Una inadecuada absorción, por ejemplo, en la anemia perniciosa, donde hay un déficit de factor intrínseco que ayuda al transporte de la B12 a través de una gastritis autoinmune, o la clorhidria, también el ácido clorhídrico como la pepsina, disminuyen la afinidad de esa proteína y de la proteína que se ingiere por vía oral, y luego se une una proteína R. Esa disminución de la afinidad a la proteína que la incorpora desde los alimentos es producida por el ácido clorhídrico y la pepsina. Por lo tanto, el déficit de ácido clorhídrico determina una inadecuada absorción. También tenemos la presencia de parásitos o bacterias intestinales a nivel de la luz intestinal, también la proliferación bacteriana en el caso de una ACEA ciega, la insuficiencia pancreática. Habíamos dicho que las enzimas pancreáticas producen una menor afinidad de la proteína R, y entonces hay una alteración en la unión al factor intrínseco, trastornos a nivel del ilio por resecciones, también la enfermedad celíaca produce una alteración en la absorción de B12, una inadecuada utilización con aumento de la excreción, o sea, en la desnutrición, en enfermedades hepáticas o renales, alteraciones en las proteínas que intervienen en el transporte a nivel plasmático, y aumento de los requerimientos como en el embarazo. Acá vamos a tener las fuentes de vitamina B12, vamos a tener, bueno, huevos, carnes, algunos mariscos, la leche. Vamos a ver la cantidad o sea, cómo aumenta 50 a 100 microgramos y cómo va disminuyendo. Y los procesos culinarios también afectan el contenido de B12. Bueno, creo que no hay nada más. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta, chicos? No, la verdad todo muy claro, No, muy doctora. claro. Bueno, a ver. Entonces, ¡ay! Me Yo te fui. quería preguntar algo, Andrea, después. Sí, espera que me fui. Sí. Cuando una persona entra en... ¿Cuánto demora el organismo en entrar en déficit? ¿Cuáles son las reservas orgánicas de A vitamina nivel hepático. de ácido fólico y de B12? O sea, cuando una persona que no consume entra en déficit. ¿En forma rápida, en forma intermedia o forma... No, en el fólico dijimos que a nivel de glóbulo rojo es mucho más lento, y el déficit de B12 tarda de 2 a 4 años, es el depósito. O sea, dura mucho más, chicos, ténganlo en cuenta, la reserva de B12 que la reserva de ácido fólico. Sí. Se entra más rápido en deficiencia. Y alguna persona que se fue sometida a una cirugía bariátrica, ¿por qué razón puede tener anemia? Le pregunto a los alumnos primero. Por disminuir la cantidad de cereales. ¿Qué tipo de anemia? ¿Una anemia carencial de qué tipo? El que fue sometido a una cirugía bariátrica con un bypass gástrico. ¿Qué les falta? ¿Tiene problemas con el hierro, con el ácido fólico, con la B12? ¿Qué se instala primero? Creo que habían dicho de hierro. ¿Alguna otra opinión?
¿Hay un problema en la absorción? ¿En la absorción de qué? Andrea, a las personas sometidas a cirugía bariátrica, ¿hay que suplementarlas? Sí, sí, se suplementan con hierro específicamente, sí, hay que suplementarlas. Y en relación al ácido fólico y la B12, Eh, sí, o sea, viendo la cirugía, a nivel del hilio, o sea, con respecto a la cirugía, hay un asa que se va a saltear toda la parte de duodenal, ¿no? claro. O sea, déficit de ácido fólico va a haber, déficit de hierro va a haber. Lo que no recuerdo es la B12. ¿Y qué opina hematología? Y yo creo que de las tres, uno habitualmente lo que hace empíricamente es de hierro y de ácido fólico, la vitamina B12, como las reservas suelen durar 3 a 4 años, lo puede ir controlando, pero yo creo que las tres van a estar disminuidas la absorción. Bueno, muy bien. ¿Podemos pasar a la parte hematológica? Vale, ahí les comparto. A ver, ¿cómo hago yo para...? No sé, ¿cómo dejan de compartir? ¿Cómo es? Vos tenés que cerrar tu presentación. A ver, pero Cerrala y minimizarla. sí, la minimicé, pero me fui las escucho, pero no No, las... tiene que dejar abajo, en donde dice el Zoom, dejar de compartir, creo, ahí. En la parte del Ah, Zoom. stop share. Sí, ahí. Ahí está. Ahí les comparto. Perdón, pero pongo compartir y no me aparece el escritorio. ¿Será porque estoy grabando? No, no, tenés que compartir seguramente ahí, no sé si te aparece compartir toda la pantalla o una pestaña. A ver, Compartir pantalla. a ver. Sí, te pongo. Creo que si abrís antes el archivo, podés seleccionar ya directamente compartir esa A ver, ventana.